Hola, ¿qué tal, CanX Follower? Vamos a empezar ya a programar con ETS. Y para programar con ETS os tengo preparado un proyecto muy chulo que lo iremos viendo poco a poco en los distintos tutoriales de semana a semana. Lo he querido llamar, no sé, le he puesto un nombre como Proyecto Urbanización Montepinar. No sé, se me ha venido a la cabeza. Incluso le he hecho una maquetación muy chula, que es esta que os pongo ahora, ¿veis? Esta maquetación, no sé, puede ser muy llamativa, ¿no? Como mensaje publicitario para atraer a la gente a las viviendas que vamos a realizar el control CanX sobre la urbanización Montepinar. Pero bueno, bromas aparte, vamos a ver semana a semana cómo se van programando, cómo se va haciendo el diseño de los distintos pisos de un edificio completo, por ejemplo, nuestra urbanización Montepinar. Vamos a empezar con las cosas básicas que se ven en los cursos CanX Partner. Empezaremos con alumbrado on-off, con persianas, con dimmer. Luego, cuando tengamos ya maquetado todo el edificio, empezaremos ya con cosas más complejas como control de clima, como alarmas técnicas, servidores web y todo eso. Para trabajar en el proyecto, viste en el tutorial anterior cómo se descargaba ETS5. Una vez que ya tengamos descargado ETS5 y lo tengamos instalado en nuestro ordenador, pues comenzamos a realizar nuestro proyecto. Yo lo voy a hacer con ETS en la versión profesional. La versión profesional dispone, ¿veis? De un dongle, ¿de acuerdo? Que es esto, con su mochila, con su dongle, ¿ok? Esto es lo que yo meto en el ordenador y cuando lo meto en el ordenador lo reconoce como un ETS profesional y me habilita todas las funciones de ETS y bueno, todas las funciones de ETS, que no tiene limitado el número de dispositivos. Hay tres versiones de ETS. La versión demo, con la cual yo puedo trabajar solo hasta 5 dispositivos, la que se utilizan en los cursos. La versión Lite solamente puedo trabajar hasta 20 dispositivos y con la profesional no tengo limitación de dispositivos. Hay otra versión de ETS que es la suplementaria, que puedo tener 2 suplementarias por cada licencia de ETS profesional, que son pues tener asociado a esta licencia, tener asociado 2 licencias más a efecto de que puedas trabajar desde varios ordenadores, como máximo 3. Bueno, pues si os parece bien, vamos a meterle mano ya de una vez, ¿no? Hemos recibido tantos mensajes de empezar a programar con ETS que hemos tenido que posponer un montón de tutoriales que teníamos realizados de cosas muy interesantes que saldrán. Pero no sé, como había tanta petición popular de empezar a programar con ETS, pues vamos a empezar. Vamos a realizar nuestro proyecto de urbanización Montepinar. Y nada, vamos a ver si os gusta. Vamos a dejar en nuestra web de CanX School, en el área de descargas, vamos a dejar una carpeta con los recursos para que os podáis descargar paso a paso o tutorial a tutorial todos los recursos que estamos mencionando, para que vayáis haciendo el seguimiento. Y si queréis trabajar desde casa, pues que lo podéis hacer a la misma paz, ¿de acuerdo? Así que nada, comenzamos con ETS. Bueno, pues comenzamos nuestro proyecto de urbanización Montepinar en ETS5. Arrancamos el ETS5 y vemos la página principal donde aparece, pues bueno, aparecen los proyectos que tengamos aquí realizados aquí a la izquierda. La ventana de la derecha aparecen buenas noticias del mundo CanX, los nuevos productos que van saliendo en CanX. Esta ventana de la derecha más bien es para mantenernos al tanto de las noticias y nuevos dispositivos que salen al mercado relacionados con CanX. Está muy bien porque, de hecho, yo algunas veces he visto cosas muy interesantes que al verlas, bueno, he cliqueado en leer más para ver exactamente de qué se trataba ese producto. Es interesante, la verdad que es interesante que cuando abras ETS aparezcan dispositivos, aparezcan noticias para estar al día de lo que pasa con CanX. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es abrir un nuevo proyecto, ¿de acuerdo? De nombre le vamos a poner Urbanización Montepinar. La verdad que
Qué gracioso, ¿no? Ponerle a nuestro proyecto Urbanización Montepinar. Bueno, pero lo que quiero es, antes de empezar, hacer otra cosa, que es ver en la ventana de diálogo de las características del proyecto, para que veáis una cosilla. El proyecto lo vamos a hacer en 3 niveles de direcciones de grupo. Es decir, nosotros podemos catalogar las direcciones de grupo, como hemos visto en otros tutoriales, en un nivel, que se le denomina nivel libre, en 2 niveles o en 3 niveles. Como lo que queremos es tener una jerarquía más amplia, más definida, pues yo voy a trabajar en una jerarquía de 3 niveles. Nombre, pues bueno, hemos puesto Urbanización Montepinar. Número de proyecto, número de contrato, al ser esto a lo mejor, si sois instaladores no lo vais a utilizar mucho, pero las ingenierías lo utilizamos mucho para identificarlo con el número de proyecto o número de contrato con una constructora, en el caso de que tengamos varios contratos con una constructora de varios edificios. Fecha de inicio, vale, vamos a ponerle la fecha de inicio, a ver, 16, no, perdón, 23, ok. Vale, fecha de finalización, pues la fecha de finalización será la fecha en la que hemos terminado el proyecto. Ahora mismo lo vamos a dejar sin colocar. ¿En qué estado se encuentra el proyecto? Ahora mismo estamos en edición, ahora mismo estamos realizando el proyecto. En comentarios, no, de momento no voy a poner nada. En contraseña, no le voy a poner ninguna contraseña al proyecto. Y la contraseña de la BCU, que es colocar una contraseña a todos los dispositivos que intervienen en el proyecto, de momento no lo voy a tampoco a utilizar. ¿De acuerdo? Por tanto, de momento solamente vamos a tocar ahí. Luego iremos viendo en otros tutoriales para qué sirven las siguientes pestañas, pero todas esas cosas las vamos a ir viendo poco a poco. Yo lo que quiero es que empecemos ya a trabajar con ETS, que lo vayamos viendo cómo funciona y nada, venga, comenzamos. Volvemos a nuestro proyecto y lo que vamos a hacer hoy en este tutorial es realizar la estructura del edificio. Es decir, ¿de qué se compone nuestro edificio? ¿Vale? Bueno, pues nuestro edificio se compone, en primer lugar, de varias plantas. Se compone de la planta baja, de la primera planta, de la segunda planta, tercera planta y azotea. Vale. Este es nuestro edificio, Urbanización Montepinar, y lo que hemos hecho es añadir las distintas plantas de nuestro edificio. Pero si os fijáis, el orden que nos ha colocado las distintas plantas va en función del orden alfabético. Por tanto, un truco para que se quede en un orden más o menos, no sé, claro, a mí me gusta más hacer así. Cuando pincháis en el nombre de algo, sus características, sus propiedades aparecen aquí a mano derecha, ¿de acuerdo? Luego, lo que hago es que los voy numerando. Y al irlos numerando, ya sí se me coloca, perdón, me equivoco, planta primera, a ver, esto es la planta segunda 3, ahora viene la planta tercera 4 y la azotea 5. ¿Veis? Ahora sí tiene cierto orden, a mí me gusta más así. No sé, será manía de integrador, pero yo las cosas las quiero con cierto orden, ¿de acuerdo? Luego vuelvo a repetir, tenemos nuestro proyecto de urbanización Montepinar y cuando desplegamos vemos las distintas plantas que hay en nuestro edificio. Ahora, dentro de cada planta vamos a añadir más partes del edificio, ¿de acuerdo? Vamos a añadir una estancia, que va a ser el cuarto de instalaciones dentro de la planta baja. Cuarto de instalaciones. Eso dentro de la planta baja. También en la planta baja vamos a añadir unas escaleras, que son las escaleras que suben a la planta primera. Escalera. Bien. Vamos a añadir también
un pasillo. Este pasillo será, normalmente, todas las entradas que hay en los edificios suelen tener, antes de llegar a las escaleras, un corredor, un pasillo. Bueno, pues este va a ser nuestro pasillo en el edificio. Esto lo estoy haciendo para que veáis todas las estancias y toda la topología que nos puede dar ETS. Pasillo. Bien. En la planta baja también vamos a tener la vivienda bajo, mejor lo pongo así, bajo A. Pues tendré la primera vivienda. Y también la planta baja tendré el bajo B. Bajo B. ¿Vale? Bien, dentro de mi cuarto de instalaciones del edificio voy a tener el cuadro general de la domótica. Pues voy a añadir el cuadro eléctrico. Cuadro, zonas comunes domótica. Vale, ahí en este cuadro lo que vamos a hacer es colocar todos los aparatos de carril DIN que vayan dentro del cuadro. ¿Bien? Vale, pues antes de entrar a ver las partes que componen mi vivienda, vamos a hacer una cosa aquí en escaleras y pasillo y cuarto de instalaciones. Veréis, yo aquí en cuarto de instalaciones voy a añadir una función. Esta función va a ser una luz conmutable. Estas funciones que tenemos aquí predefinidas vienen recogidas de las plantillas que trae ETS. Ya veréis en otros tutoriales qué son esto de las plantillas e incluso ya os adelanto que podéis crear vuestras propias plantillas, ¿de acuerdo? Bueno, de momento, quedaros con lo que os voy a decir. Yo en funciones, aquí en el cuarto de instalaciones, voy a poner una luz conmutable y fijaros lo que pasa. Al poner la luz conmutable, voy a poner luz on-off, me va a crear las direcciones de grupo automáticamente, porque esto viene de una plantilla. Y esa plantilla que trae ETS entiende que para encender y apagar una luz necesito, por un lado, la dirección de grupo de conmutación de on-off y también la dirección de grupo del estado, del que me va a dar la información real de cómo está ese relé. Pero yo de momento no quiero que ETS me haga las direcciones de grupo a su antojo, porque las voy a definir yo cuando vaya a trabajar en mi ventana de direcciones de grupo. Por tanto, lo que hago es que las voy a borrar. No quiero que me las cree ETS. ¿Vale? Y lo que hago ahora es coger esta misma. A ver, un momentito. La copio. Y la voy a pegar también en las escaleras. La voy a pegar en las escaleras. Aquí está. Y en el pasillo. ¿Veis? ¿Qué es lo que he hecho? Pues la misma función que he creado en el cuarto de instalaciones, porque tendré que tener en el techo un punto de luz, pues he puesto otro punto de luz para las escaleras y he puesto otro punto de luz para el pasillo. ¿Vale? Eso es lo que he hecho hasta ahora. Bien. Vamos a irnos a nuestra vivienda del bajo A. En nuestra vivienda del bajo A vamos a utilizar un plano que es el que os voy a poner ahora mismo. ¿Veis? Este plano está compuesto por un hall de entrada, por un cuarto de baño, un dormitorio de matrimonio, un dormitorio para los niños, un salón comedor, cocina y terraza. Algo muy básico. Os digo, si buscáis en internet, esto es un plano que he buscado, si ponéis en Google, ponéis planos 3D, aparecen montones de planos. No creáis que no están los planos de la que se avecina, de lo de la urbanización Montepinar. Pero ya me parecía demasiado seguir con la broma con esto de la urbanización Montepinar, así que no he querido utilizarlo. De hecho, los que hay no me gustaban. Me gusta más este plano que veis porque para tutoriales siguientes ya me daréis la razón porque vamos a incluir cosas muy interesantes. Bueno, pues vamos a incluir ahora en esta vista de edificio, vamos a incluir en la vivienda el bajo A, vamos a añadir las distintas estancias que va a haber en esa vivienda. Entonces,
vamos a añadir estancias. Estancias. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué estancias o de qué estancias se compone nuestra vivienda? Pues se compone de un hall de entrada, se compone de una cocina, se compone de un baño, se compone de un dormitorio matrimonio, se compone de un dormitorio para los niños, se compone de un salón, comedor, y se compone de una terraza. A ver, dejadme que voy a repasar, a ver si me dejo algo. Hall de entrada, cocina, baño, dormitorio de matrimonio, dormitorio, salón, comedor y terraza. De momento, eso es lo que tiene. A aceptar. Despliego y veo que están todas las estancias aquí creadas. Pero la verdad, esto puede quedar más chulo, ¿no? Está así un poco, no sé. ETS me da un aspecto más visual si hago lo siguiente. Mirad, pincho en baño, me voy a la parte de aquí de la derecha y en uso despliego. Pongo donde está bathroom, ¿de acuerdo? Y mirad lo que ha hecho. Ha puesto un icono de un cuarto de baño. No sé, queda como más chulo, ¿verdad? Bueno, pues en cocina, kitchen, dormitorio de matrimonios, bedroom, a ver dónde está. Aquí, dormitorio de niños lo mismo. Hall de entrada, como es la entrada, dejo este icono. Vale, bueno, pero de todas formas creo que aquí hay algo definido. Creo que hallway, este, salón comedor, a ver, living room, venga. Y terraza, Harpen o algo, ¿no? Habrá por aquí. A ver, se me escapa. A ver. Aquí. Vale, perfecto. Pues no sé, si veis ahora queda mucho más chulo, ¿no? Con estos iconitos de lo que representa cada estancia, la verdad que me gusta más. Sí, se queda mejor. Vamos a plantearlo así. Venga, continuamos en la vivienda bajo A. Ahora en el hall de entrada, ¿qué es lo que vamos a añadir? Pues vamos a añadir un cuadro eléctrico que tenga donde se incorporen los elementos de carril DIN de esa vivienda. Pues venga, cuadro eléctrico. O cuadro domótico más bien. Cuadro domótico. Aceptar. Aquí lo tenemos. Y ahora, en baño, cocina, dormitorio y todos estos, digamos, estancias, ¿qué es lo que vamos a añadir? Pues bueno, vamos a añadir puntos de luz, ¿de acuerdo? ¿Qué punto de luz vamos a incorporar? Pues bueno, en baño vamos a colocar el del techo y el del espejo. Pues copiamos el que hemos hecho antes, por ejemplo de aquí, copiar, y lo pego aquí en baño. Lo que sí tengo que editarlo. ¿Por qué? Porque hay que poner luz on-off, pero tengo que especificar espejo, ¿vale? Y esta será techo. Vale, en el baño tengo dos puntos de luz. Uno es el del espejo y otro es el del techo, ¿vale? Mirad, cuando yo pincho en la estancia, aparecerán tres pestañas aquí abajo. Una es la de los dispositivos, es decir, cuando incorporemos los actuadores, interfaces de pulsadores, los elementos de control, aparecerán aquí en esta pestaña. Aquí aparecerán los parámetros de esos dispositivos. Ahora mismo no hay nada que mostrar porque no tenemos dispositivos incluidos. Y en funciones, aparecen las funciones que hemos creado, ¿de acuerdo? La luz on-off espejo y la de techo. Y luego aquí aparecerán las relaciones con sus direcciones de grupo. Vale, pues voy a copiar esta de techo y la voy a meter en cocina, en dormitorio de matrimonio. No, en dormitorio de matrimonio voy a poner un dimmer. En dormitorio de los niños. Lo voy a meter en la terraza y en el hall de entrada. Vale. Ya tengo la luz de techo en la cocina. En el dormitorio de los niños también tengo luz de techo. En el hall de entrada también tengo luz de techo. Y en la terraza también tengo luz de techo. Vale, perfecto. Ahora,
En el dormitorio de matrimonio voy a añadir una función, pero va a ser la de una luz regulable. Me va a pasar exactamente lo mismo. El luz dimmer. Me va a pasar exactamente lo mismo, que es que me va a crear unas direcciones de grupo, ¿vale? Yo no quiero que me cree automáticamente las direcciones de grupo, por tanto, las voy a borrar, no las quiero. Ya definiré yo cuáles serán mis direcciones de grupo, ¿de acuerdo? Bien. Luz dimmer. Pues este luz dimmer lo voy a copiar también, a ver, copiar y lo voy a pegar en el salón comedor, porque me mola tener un dimmer en el salón comedor. Sí. Bien, ¿qué más cosas? También voy a poner algunos puntos de luz aparte del dimmer en el cuarto de matrimonio y en el salón comedor, ¿no? Porque solamente con el dimmer de la habitación creo que queda un poco soso esto. Vamos a dar un poquito más de valor añadido al proyecto. Venga, dormitorio de matrimonio, pegar. Le vamos a llamar mesita de noche. Vale, pues esta de mesita de noche, copiar, también la puedo poner también en el cuarto de los niños, ¿no? Venga, sí. Vamos a ponerla también. Mesita de noche, en el cuarto de los niños. Vale. Y ahora en el salón comedor la pego también y le voy a poner de texto lamparita, no sé, lámpara de pie. De pie. Vale. Perfecto. Ya la tengo aquí. Ya tengo todos mis encendidos, tanto on-off como los dimmer. ¿De acuerdo? Ya los tengo aquí. Vale, pues ahora lo que voy a hacer es añadir las funciones de las persianas. ¿Dónde voy a tener persianas que controlar? Con el dormitorio de matrimonio. Pues aquí en funciones, como no aparecen en esta que me parece en esta ventana de diálogo, no aparece persiana, voy a elegir uno personalizado, voy a poner persiana. Persiana. Aquí está, persiana. ¿Ok? Y ahora la voy a copiar y la voy a pegar también en dormitorio de los niños. Pegar. Le voy a pegar también en salón comedor. Pegar. Ah, y en la terraza también. Vale. Tengo persianas en terraza, en salón comedor, en dormitorio de niños y en el dormitorio de matrimonio. Ya tengo todas mis funciones colocadas en la vivienda del bajo A, de nuestra primera planta. Y luego también en zonas comunes también le hemos puesto todos los encendidos. ¿Vale? Que os voy a enseñar una forma muy chula de tener un reloj de escalera sin tener que comprar un reloj de escalera, hacerlo con la temporización de los actuadores. Eso os va a gustar bastante eso. Vale. Pues, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora lo que nos tocaría sería ir añadiendo los distintos dispositivos en cada una de las estancias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dispositivo vamos a colocar, por ejemplo, aquí en baño? Pues aquí en baño vamos a incorporar un interfaz de pulsadores. Para poder incorporar los distintos aparatos en el proyecto ETS, hay dos formas de hacerlo. Una, disponer de dongle, del pincho, del USB que antes os he enseñado, y al meterlo en el ordenador me reconoce el ETS, que es una licencia oficial, y por tanto voy a tener un catálogo en línea. ¿Qué es un catálogo en línea? Es una forma de ver yo en internet, a ver, todos los aparatos que hay y que existen. Simplemente en buscar coloco la referencia y me puedo descargar la base de datos de los aparatos. ¿eh? Si no es una licencia original o no puedo tener el catálogo en línea porque no tenga internet o tal, pues tendría que buscar otra solución, que sería meterme en la página web del fabricante y descargarme la base de datos del fabricante. ¿Y esto cómo lo hago? Pues bueno, os lo explico. Me meto, por ejemplo, en la página web del fabricante ABB. Vale, aquí estoy. Y ahora me voy
Ahora mismo le he dado a traducir, está traduciendo el Google. Y ahora me voy a aquí y me voy, por ejemplo, en entradas. Y dentro de entradas, pues tengo esta interfaz de pulsadores Y aquí en esta interfaz de pulsadores, pues veo toda la información que me da el fabricante. Tengo la información tengo la base de datos de ETS, la información del software, manual del producto, datos técnicos, diagrama de cableado, especificaciones técnicas, el AutoCAD, declaración de conformidad, y tengo un montón, la fotografía, tengo un montón de información. Por eso me gusta mucho trabajar con la página web de ABB, porque tengo un montón de información que luego se puede adjuntar al proyecto y es trabajo que luego te quitas, de que no tienes que hacer. Entonces lo que tendríamos que hacer es descargarnos de aquí, la base de datos, la pegamos en el escritorio y luego con el ETS, lo que hago es importarlo e insertarlo en el proyecto. ¿De acuerdo? Pero como yo ya lo he importado y lo tengo ya en el proyecto, simplemente lo que tengo que hacer con el botón derecho, añadir dispositivos. Voy a desconectar la nube para que haga un filtro. Y ahora, por la referencia, que la tengo por aquí apuntada, us barra, barra. Pues lo tengo aquí, pues añado el dispositivo. Aquí está. ¿Veis? En interfaz, aquí tengo la interfaz de pulsadores. Y ahora cuando pincho aquí en la estancia, en baño, donde tengo mis funciones y mi dispositivo, por un lado tengo los dispositivos, el único que tengo, que es el interfaz de pulsadores, ¿vale? En parámetros, tengo antes que pinchar en el dispositivo. Aquí están los parámetros del dispositivo, de la interfaz de pulsadores, ¿vale? Y aquí aparecen las funciones que tengo en mi estancia, ¿vale? Pues de momento pienso que deberíamos de parar aquí el tutorial. Sí, porque creo que deberíais, antes de que continuemos con los siguientes tutoriales, pienso que aquellos que quieran seguirnos semana a semana y lo que haréis hacer ustedes mismos, tenéis trabajo suficiente descargándose el ETS, instalando, creando el proyecto y creando la vista de edificio, con todo nuestro edificio tal cual se va a quedar. Os voy a dejar este proyecto, lo voy a exportar y lo voy a subir a la página web de ICANX School. En el área de descargas lo vais a tener para que aquellos que lo quieran importar y ver cómo queda, que lo puedan hacer, ¿vale? Iremos haciendo eso semana a semana. Iremos todas las semanas con los tutoriales, con los cambios que hay en el proyecto, exportándolo y dejándolo en el área privada para que veáis paso a paso lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Para que al final aprendamos a programar con ETS, tengamos todas las funciones y nos sirva incluso de plantilla para otros proyectos que tengáis para hacer. Pues nada, chicos, espero que lo que hemos visto hoy os haya gustado. Continuamos la semana que viene con ETS 5 y con la programación de nuestro proyecto de la urbanización de Monte Pinar. Y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.